Ya chicos, buenos días, vamos a comenzar ya. A ver, la clase pasada habíamos hablado un poco, ¿no? Al respecto de lo que era la acidez y basicidad. Hoy día vamos a completar un poco nuestros conocimientos sobre lo que hemos trabajado de teoría de acidez y basicidad. Y en función a eso vamos a ir trabajando ya con el tema de los ejercicios. Es fundamental que todos ustedes vayan tratando de entender respecto a cómo se resuelven algunos problemas. Ya, ayer habíamos hablado del tema de un poquito, ¿no? Habíamos hablado de lo que es la parte de alcoholes alifáticos. Lo mismo, la acidez y basicidad en las aminas, generalmente, ¿no? Porque debo recordar que una amina, por ejemplo, una amina tiene esas características. Una amina tiene esas características, por ejemplo. ¿Ya? Una amina tiene esas características o puede tener estas otras respecto a otra molécula, fíjense. Puedo tener un alcohol o incluso puedo tener una amina alifática primaria. ¿Ya? Generalmente las aminas, lo que yo siempre debo tratar de observar es fíjense muy bien chicos, es el tema del anillo, ¿no? Aquí incluso le puedo poner un grupo más. ¿Ya? Pueden observar muy bien que en este punto, lo que yo debo generalmente analizar es que muchos más están mandando mensajes y quieren que lea que está bien o está mal. La verdad no les puedo decir si está bien o está mal, ¿no, chicos? Porque es su tarea. No les puedo decir si está bien. Una vez ustedes presentan la tarea ahí en la evaluación, les voy a decir si está bien o está mal lo que han hecho. Ya, porque les voy a decir está bien, o sea, les voy a guiar. Y van a tener buena nota. La cosa es que ustedes averigüen, hagan por su cuenta, ¿no? Una vez hagan eso, recién van a poder, recién yo voy a agarrar y les voy a decir si está bien o está mal lo que han hecho. No les puedo automáticamente agarrar y decirles, chicos, no, miren. Ahora, respecto a la tarea, la van a subir el día de hoy. Ya, ahorita somos 7:07, vamos a trabajar con algunos conceptos más pulir algunos conceptos más y van a subir su tarea, ¿ya? Yo les voy a dar media hora para que puedan trabajar. Ahorita vamos a tomar la lista, quiénes están, y en función a eso ustedes van a subir su tarea. Ya, así que es esencial que ustedes me puedan escuchar, cualquier consulta me puedan preguntar, ya, pero no se los voy a hacer ojo con eso. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no voy a resolver sus problemas, tiene que ver clarísimo. Lo que sí les voy a agarrar y les voy a explicar. A los conceptos, ahorita estoy con su práctica ustedes, estoy viendo algunos problemas interesantes que podemos tocar, pero más de ahí no. No hay nada interesante, necesito yo entrar a otros conceptos. Cabe recalcarles que la siguiente semana ya no van a pasar conmigo, ¿no? Van a pasar con el licenciado Roger. Así que cualquier consulta que tengan a partir de ahora me la tienen que hacer llegar. Ya, generalmente en las aminas o en los anillos, como en este caso, la acidez o basicidad se ve influenciada bastante por la presencia del anillo aromático, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense, se la puede ver evidenciada por la presencia de quién. En este caso, la presencia del anillo, de aquí es anillo aromático, fíjense. Y aquí, por ejemplo, tengo un alcohol alifático. Y este es una amina alifática. ¿Por qué amina? Generalmente las aminas son derivadas del amoníaco, ¿no? En este caso yo puedo observar que esto es una amina. ¿Estamos de acuerdo? Y este OH es un alcohol. Podemos ver muy bien que en este punto el grupo nitro, este es un grupo nitro, vamos a estudiar un poquito de lo que es la acidez de estas 4 moléculas. Vamos a determinar quién es el más ácido, quién es el más básico, ya de estas 3 moléculas. Es esencial que yo pueda trabajar en ese sentido, fíjense. Las 2 últimas personas, por favor, que se unieron. Ya, miren a qué hora quieren unirse, dónde están las últimas 2 personas que acabo de aceptar. Por favor, chicos, la próxima no manejen un poquito con los que quieren ingresar tan tarde a la reunión. Ya, creo que 6:50 el que ha mandado el link, tienen 10 minutos para unirse. Ya, fíjense en ese punto, por favor. Voy a trabajar, por favor, con una mina, con esto de aquí, fíjense, quiero determinar, a ver, determinamos la acidez, ¿estamos de acuerdo? Vamos a determinar la acidez. Yo voy a determinar la acidez. Vamos a determinar la acidez. Vamos a determinar la acidez de las moléculas, ¿ya?
Al determinar la acidez de estas moléculas, vamos a hacer una comparación de cuál de estas moléculas es más ácido. Voy a trabajar con esto. Vamos a trabajar también con esto. Voy a plantear este siguiente molécula. Ya por favor. Voy a plantear estas 4 moléculas. Y de estas 4 moléculas, mi compañero Vilca también que se acaba de unir recién ahorita, por favor, que sea la última vez, al menos conmigo, ¿no? No les va a aceptar ni uno. No se conectan así 45 a la hora, ellos se conectan, no les va a aceptar ni uno. Ya, presten atención por favor en este punto. Vamos a determinar la acidez de todas esas moléculas, vamos a determinar el orden de acidez en el cual deberían ir. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien, aquí lo voy a borrar esto porque me voy a dibujar todo esto ya, así lo vamos a entender. Fíjense muy bien, en este punto, lo siguiente que yo voy a tratar de tocar, quiero determinar la acidez. Vamos a tener cuál es el más ácido y cuál es el más básico. En ese punto voy a utilizar agua. Como medio de análisis, para nosotros habíamos indicado que vamos a utilizar agua. Como medio de análisis, ya vamos a utilizar moléculas de agua más moléculas de agua, fíjense muy bien. Aquí voy a utilizar agua. Generalmente, algo que se nos escapa a nosotros, hay que mencionar que los alcoholes suelen ser más ácidos que las aminas. Ya suelen ser más ácidos, pero no siempre se va a ver esas características. Hay que ver bastante características del alcohol y hay que ver bastante también la característica que pueda poseer una amina, ¿no? En el caso, fíjense, debido a la ley del benceno, yo puedo establecer que en este caso no es un alcohol aromático. Este sí es un alcohol aromático. Fíjense los dobles enlaces. Puedo observar, fíjense aquí muy bien la conexión de los dobles enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, aquí los enlaces están conjugados, ¿no? Puedo ver un doble enlace, un enlace pi, un enlace sigma, un enlace pi, sigma, pi, sigma. O sea, están intercalados, ¿no? Pues así lo pueden trabajar pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma. O sea, no sé, hay una intercalación de esa manera. Generalmente, y está en forma cíclica, la molécula es aromática, como en este caso. ¿Ya? En ese punto puede ocurrir lo mismo, fíjense. Ahí tengo un enlace, un doble enlace que es un sigma, es un pi, pero en este caso no es aromático, ¿no? Es cíclico, nomás esto. ¿Ya? Fíjate que debo andar, una vez que terminar, yo qué quiero determinar estas 4 moléculas. Lo que yo quiero determinar es el más ácido, cuál es el más básico, y en función de eso tratar de hacer un análisis, ¿no? En este caso voy a determinar la acidez. Quiero saber cuál es el más ácido, ¿ya? Y para eso yo voy a utilizar el concepto que yo mejor manejo. ¿Y qué concepto es? Es el concepto de Bronsted. Es el concepto de Bronsted-Lord. El concepto de Bronsted-Lord me ayuda bastante a determinar cuál es más acidez, más básico, ¿no? El concepto de Bronsted-Lord es el que me ayuda bastante. En ese punto yo que voy a trabajar, fíjense muy bien. Una vez tengo las 4 moléculas de agua, utilizo las moléculas de agua, lo siguiente que voy a utilizar es el concepto de Bronsted. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido, chicos? Eddie, no es Torrico. Eddie no es Torrico, ¿qué es un ácido? ¿Dónde está Eddie? Eddie no es Torrico, ¿qué es un ácido? Un ácido de Bronsted. Un ácido de Bronsted. Es un ion que emite iones hidrógeno. ¿Será? Al hacer su reacción. Alba Vallejos Beris, ¿está correcto lo que otro compañero? Elba Vallejos Beris. No se entiende mucho, ¿no? Elba. A ver, un ácido, habíamos indicado un ácido de Bronsted-Lowry, es una molécula capaz de... En este caso viene el agua, fíjense muy bien, atrapa el protón y el par se viene donde el nitrógeno. En ese punto se forma el ion amiduro, ¿ya? En ese punto se forma el ion amiduro. Fíjense muy bien.
En este punto se me va a formar el ion amiduro. Una vez se forma el ion amiduro, se me va a quedar esto. Ya me va a quedar esto. Me va a quedar el H2. ¿Ya? No es el H2, es NH nomás. No me va a quedar básicamente me quedaría esto, ya, para no confundirnos demasiado. Me va a quedar esto. Me va a quedar esto. Lo siguiente, vamos a trabajar con el alcohol. Fíjense qué va a pasar. Viene el agua, ataca una molécula, ataca un protón, el ácido del océano, me va a quedar esto. No, este proviene de un amiduro, ¿no? Lo siguiente que va a pasar lo siguiente aquí, fíjense, voy a agarrar y recoger completamente los dos hidrógenos. Presten atención aquí todos, por favor. Viene el agua. Atrapa una molécula de agua y el par se viene donde el nitrógeno. ¿Qué me va a quedar en este punto? Fíjense. No me adelante más rato, ¿no? Me va a quedar con carga negativa. Viene, agarra una molécula de un protón. El protón se viene donde el oxígeno y rápidamente me va a quedar esto. Ya, hasta aquí alguna consulta, por favor. Claro. Yo puedo analizar, aquí tengo las bases, la base conjugada, ¿no ve? Que los cuatro compuestos los como ácido, determinar es el más ácido de todos, ¿no? Aquí entre comillas yo tengo ácidos, no digas. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo ácidos. Estoy tratando de determinar la acidez de las moléculas que están presentes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de determinar la acidez de las cuatro moléculas que tengo presentes. En ese sentido, yo quiero terminar la acidez, o quiero terminar cuál de los cuatro es el más ácido, el segundo, el tercero, etc. Y inmediatamente van a salir las bases como para los ácidos. Básicamente, lo que yo debo hacer es analizar la estabilidad de las bases de los ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Una consulta por base de este punto. ¿Alguna consulta de ese punto, chicos? Tienen que preguntar por qué van a entregar su tarea. ¿Alguna consulta? Oh, sí, buenos días. ¿Podría repetir la última parte que dijo? Es que se escuchaba entrecortado. Pueden observar básicamente que lo que yo quiero determinar es la acidez de las moléculas. Quiero determinar cuál es el más ácido de las cuatro. Para analizar el más ácido de los cuatro, yo básicamente debo comenzar a estudiar en las bases conjugadas. Bueno, los voy a hacer actuar como ácidos, ¿no? Y un ácido Taylor básicamente es una molécula capaz de donar un protón. Ya en ese caso, cederlo. Ya ceder su protón, fíjense muy bien, el protón, y me forman estas cuatro estructuras. Y estas cuatro nosotros las denominamos como bases conjugadas. Estas bases conjugadas, ¿dónde provienen? Provienen de los ácidos, de estos cuatro ácidos de aquí. Estos ácidos. Ustedes me dan como me mandan mensajes, ¿no? No un poquito los mensajes. Si es una tarea, ¿no? Está bien que me pregunten, etcétera, ¿no, chicos? Pero generalmente cuando soy tareas yo no les suelo responder mucho, porque se supone que tienen que investigar, pues no me enojo un poco, ¿no? Sino se supone que ustedes tienen que investigar y ustedes cuando investigan ahí es donde más poquitos y lo más claro es que generalmente yo estoy seguro que son tres personas, una nomás está haciendo el ejercicio, no, una nomás está haciendo el ejercicio, así que es un poquito, por eso no les respondo, son tres personas, por eso les dije grupo a tres y un ejercicio, pues, son ejercicios cortitos, algunos serán solitos, ¿no? Pero ya, bueno, ustedes verán el tema de la defensa, ¿no? El tema de la defensa tiene que estar, como les puedo mencionar, tiene que estar tres personas, ¿no? Si son tres, los tres tienen que estar presentes el día de la defensa, no sé cuándo ir a hacer, pero se va a escoger uno al azar, uno. Ya, fíjense muy bien aquí. Lo que les he dicho, voy a terminar la acidez de estos cuatro. Al momento de terminar la acidez de estas cuatro moléculas, lo siguiente que se debe analizar básicamente es el tema de
debo analizar el tema de la estabilidad de sus bases conjugadas, ¿no? En función de la estabilidad de sus bases conjugadas, yo voy a poder determinar cuál de estos cuatro es el más ácido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En función al estudio de sus bases conjugadas. ¿Se entiende ese punto? Sí, Auxi. Perfecto. Analizar la estabilidad de estas cuatro moléculas, porque en función de las cuatro yo voy a poder analizar. Yo puedo observar muy bien que tengo un anillo aromático. Y como tengo un anillo aromático, puedo observar que puede haber resonancia, ¿ya? Para estudiar la estabilidad, la resonancia de esta molécula, inicialmente voy a indicar que el par se desplaza aquí y el par se desplaza aquí. Y rápidamente se me va a formar esto. Miren, presten atención. Se va a formar esto. Y así que aprovechen y pregúntenme todo, por lo menos hasta el día de mañana. Y yo les voy a comunicar si vamos a usar el domingo, ¿ya? Pero tienen que preguntar todo hasta el día de mañana, por lo menos. Porque la siguiente semana ya nos vamos a ver muy seguido, ¿no? Y ya he cumplido mi rol con ustedes. Fíjense muy bien, chicos. Tengo esto, ¿no? Tengo NH. ¿Ya? Y el par de electrones se desplaza. En este caso, ¿ustedes qué pueden observar en este punto? Ustedes en este punto pueden observar que yo tengo una carga negativa. Y cuando yo tengo una carga negativa, para establecer estructuras resonantes, ¿qué debo verificar? Primer punto, debo realizar el desplazamiento de dos pares a la misma vez. Eso siempre les he mencionado, ¿ya? Lo siguiente que debo observar, básicamente, es verificar si mi estructura resonante es válida. Recuerden que la carga debe tratar de rotar, cuando es por los bencenos, debe tratar de rotar por toda la molécula, ¿no? Debe dar generalmente una vuelta completa. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que yo generalmente establezco. Fíjense muy bien, por favor, en este punto, es lo que generalmente yo establezco. Generalmente el que les va a dar los trabajos por el tema de tiempo va a ser mi persona, ¿no? No creo que sea el Roger. Y la verdad no sé cómo les iré a explicar él. La verdad, sinceramente, no sé cómo les iré a explicar él, ¿no? Por eso es que yo, digamos, estoy tratando de darles trabajos más que todo en esta segunda parte, en esta primera parte, porque la segunda parte, como va a estar ahí la partida del Canos, conmigo básicamente vamos a ver más de mis auxiliaturas, pero con él será, no sé si les dará trabajo. La verdad dudo que les dé trabajos, y si les da trabajos, tal vez ni lo revisen, ¿no? Por el tema de que eres poquito trabajo, como el licenciado Rojas trabaja y colabora con la materia, ¿no? Fíjense muy bien, en ese punto pueden observar muy bien que posee un desplazamiento. Ahora, lo siguiente que yo debo observar, chicos, es verificar que la carga se mantenga, que la carga negativa se mantenga. Segundo, debo verificar que mi estructura resonante no viola la regla del octeto, ¿ya? Eso se lo dejo para ustedes. Ustedes van a poder verificar que esta estructura no viola la regla del octeto. Como siguiente punto, la carga negativa se va a mantener. Ya, la carga negativa se va a mantener. ¿Cómo se mantiene en este punto la carga negativa? Fíjense. Ustedes calculen, no se va a mantener. ¿Ese punto se entiende, por favor? ¿O no? Chicos. Sí se entiende, Auxi. Entonces continuamos, ¿ya? Lo siguiente que debo hacer es desplazar este par. ¿Por qué estoy haciendo este desplazamiento? Recuerden, analizar la estabilidad de las bases conjugadas. Lo siguiente que yo debo hacer es verificar cómo se puede estabilizar por efecto inductivo o efecto mesomérico, ¿no? En este caso, esto se estabiliza por efecto mesomérico, porque puedo desplazar los pares de electrones. Ahora, yo les pregunto esto, ¿será que aquí hay efecto mesomérico en la siguiente molécula? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera tiene dobles enlaces. En la tercera, ni siquiera tiene dobles enlaces, tampoco hay. Aquí tal vez va a haber, ¿no? Porque veo que hay dobles enlaces, ¿no? Pero siempre debo verificar. Aquí, por ejemplo, le voy a poner estructura A, le vamos a poner estructura B, estructura C y estructura D. Ya, lo siguiente que vamos a trabajar, por ejemplo, miren el ejercicio de hoy. Sí, ese rato se me venido a la mente. Un poquito para despejar sus dudas. Ya, el par se desplaza aquí y el par se desplaza ahí. Fíjense, y esto se viene de esta manera. Fíjense muy bien. Tengo una carga negativa en este punto y voy a desglosar completamente el grupo nitro, ¿ya? El grupo nitro se dibuja de esta manera. Para todos, el grupo NO2 se dibuja de esta manera, ¿ya? El grupo nitro yo lo puedo manifestar de esta manera. Fíjense, ¿por qué ustedes miran así? ¿Por qué lo dibujas así? Ustedes deben dibujar generalmente de tal manera que su estructura, todas las estructuras que ustedes
dibujen, tienen que encontrar la regla del octeto, ¿no? No pueden sobrepasar. En este caso el nitrógeno, fíjense, tiene 2, 4, 6, 8, ¿no? Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno de aquí, 2, 4, 6, 8. Esta es la manera correcta de que ustedes dibujen el grupo nitro, una carga negativa aquí y una carga positiva. Ustedes miran de dónde sale la carga positiva. Ustedes calculan la carga formal del nitrógeno, les va a dar más 1. Ustedes calculan la carga formal de este oxígeno, les va a dar menos 1, ¿no? O calculenlo, fíjense, carga formal del oxígeno. Carga formal del oxígeno. La carga formal del oxígeno, ¿cuál va a ser? Número 2 de la capa de valencia del oxígeno. ¿Cuántas, chicos? 6, 12. 6, perfecto, 6. Fíjense, por favor, la familia. Fíjense en su tablita. Y fíjense en qué familia se encuentra. 6 menos 1/2. ¿Cuánto está compartiendo? Yo puedo observar que solamente comparte 2 que están enlazados, nada más. Por tanto, le pongo 2. ¿Cuántos no está compartiendo? No está compartiendo 6, fíjense. 2, 4, 6. Entonces, 1/2 por 2 me va a dar 1. 1 menos 6 menos 7, ¿no? 6 menos... Sí, pues está bien, ¿no? 6, ustedes lo quieren trabajar así. 1 menos 6 menos 5, está bien lo que ver. 6 menos 1/2 compartidos, que es 2. Aquí es más, ¿no? Es más aquí, ¿no? Siempre es más. No he puesto menos, vamos a culpar. 1 más 6 me va a dar 7, ¿no, chicos? Y 6 menos 7, menos 1. Evidentemente la carga había sido menos 1. No, entonces está bien lo que he dibujado, ¿no? Pero esta es una manera, ¿no? Esto se digo, así se dibuja el grupo nicho para que no tengan problemas. Lo siguiente que debo hacer, fíjense, yo debo tratar de desplazar mi carga por la mayor cantidad de átomos que pueda, ¿no? Tal como lo he dicho, la carga va a venir y va a tratar de desplazarse por la mayor cantidad de átomos que pueda. Miren este punto, la carga negativa, ¿qué es lo que sucede con la carga? Fíjense, la carga entra aquí, ¿cómo va a entrar? Va a entrar de la siguiente manera. El par se desplaza en este sentido y este par sale aquí. Y miren esa estructura resonante que yo tengo aquí, fíjense. No, miren esta estructura resonante que yo planteo en esta estructura. La carga negativa aquí se mantiene, ¿no? O sea, ya el grupo nitro siempre tiene una carga negativa, una carga positiva en su grupo, ¿no? Ustedes me dan, para que no se confundan ya, siempre viene planteada como una carga negativa y positiva. ¿Por qué? Ya alguien mira, sí, ¿por qué ahorita no los dibujas? ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 siempre vamos dan 0. Es como el cloruro de sodio, ¿no? Generalmente a veces lo ponen así, o lo ponen las cargas. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 al final da 0 también. Por eso que a veces ni siquiera se lo dibuja. Ya siempre, ya el grupo nitro siempre tiene una carga negativa y positiva, ¿no? Eso lo tiene que quedar claro. Ya, fíjense, el par se desplaza aquí y aquí se mantiene la carga positiva. Fíjense, la carga ¿dónde ha entrado? Yo puedo observar que mi carga negativa, que estaba aquí, ¿dónde se ha desplazado? Se ha desplazado el otro oxígeno de aquí. Y para verificar si eso es válido, o sea, chicos, ¿qué debo hacer para verificar si el hecho es válido? Ver que no viole la regla del octeto. ¿Qué más? Ver si la carga se mantiene. Exacto. Son 2 partidos muy interesantes que hemos tomado. Uno, que no viola la regla del octeto, como mencionaron los compañeros. Ni uno de mis átomos debe sobrepasar los electrones. Segundo, la carga negativa se debe mantener. Ustedes miran, sí, pero aquí aparece un negativo y un positivo. Bueno, esto es propio del grupo nitro. O sea, sin necesidad de hacerlo reaccionar aquí, yo podía dibujar el grupo nitro. Yo lo podía dibujar aquí. Y el grupo nitro ya posee la carga negativa. ¿No? O sea, así es propio del grupo nitro. La carga negativa y positiva ya es propio del grupo nitro. Ya es propio del grupo nitro. Esto ya se encuentra así, con un positivo más aquí. Ustedes con lo del nitrógeno les va a dar más 1, ¿ya? Ya el grupo nitro se encuentra así, pero para más no escribir todo esto, que va a ser un poquito tedioso, se lo resume como NO2, ¿ya? Ahora, en el examen, por ejemplo, si se les da así, tienen que tratar de escribir bien, ¿no? Fíjense muy bien en este punto, tengo la estructura. Lo siguiente que vamos a hacer en este punto, fíjense muy bien. Aquí esto es la carga positiva, ¿no? Carga positiva, para que no nos compliquemos mucho la vida. Lo voy a dibujar bien, ¿ya? Esto es carga positiva. Eso se los voy a dejar a ustedes, el tema del análisis.
el tema del análisis de las cargas, ¿ya? Ustedes acá determinen, la carga se debe mantener, mi estructura no debe violar la regla del octeto, y eso cómo lo voy a hacer, verificando, ¿no? Este carbono, por ejemplo, tiene 2, 4 aquí, 6, 8 el nitrógeno. 2, porque tiene aquí 2. Un doble enlace, 2, 4, 6, 8. O sea, ustedes van a verificar los átomos no violan la regla de octeto. Lo siguiente que debo hacer, básicamente, fíjense, es la carga va a retornar a su estado original, fíjense. ¿No? Porque esa carga ya no puede desplazarse más. No, esa carga negativa ya no puede desplazar más átomos. Ustedes me dirán, no, si será que se puede la carga negativa del nitrógeno. Ustedes verifiquenlo y no se puede desplazar. Igual a este oxígeno, ¿será que se puede desplazar? No, no se puede desplazar. ¿Por qué? Porque este oxígeno ya tiene una carga propia. ¿Ya? El átomo, la carga retorna al átomo donde se encontraba inicialmente. Y fíjense, se encontrará así, ¿no? Fíjense, tengo esto, básicamente, tengo aquí un nitrógeno. Y retorno a la estructura a la cual tenía anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a se dar cuenta que la carga no puede desplazarse a nitrógeno. El nitrógeno no puede. No, ahora, ¿por qué no puede? Por el sentido de que para que el nitrógeno tenga carga negativa tuviera que perder los 2 oxígenos, ¿no? Y fíjense, el nitrógeno siempre está completo de los 8, ¿no? Y calculen la carga siempre está positivo, ¿no? Es propia del nitrógeno también. Ya, obtengo ese punto. He retornado otra vez a donde retornaba la misma molécula de aquí, ¿no? Lo siguiente que debo, ya he tratado de la carga, ha entrado al grupo nitro y ha salido. Y lo que debo hacer es, debo seguir rotando por la molécula, ¿ya? Lo siguiente que va a pasar es esto. Fíjense, el par se viene aquí. Y ese par se desplaza aquí. Miren, vamos a trabajar en este sentido rápidamente. Aquí lo voy a dibujar como yo, lo voy a dibujar el NO2, ¿ya? ¿Para que lo voy a dibujar todo? Ustedes lo puedo dibujar directamente. Lo voy a dibujar así. Fíjense, la carga se ha salido a este átomo de carbono de la esquina, ¿ya? Ahora, en este punto, presten todos, fíjense muy bien. Miren lo que está pasando, para que no se compliquen con el tema de la resonancia, ¿ya? Es como todos los problemas que les he mostrado anteriormente. La carga tiene que tratar de entrar por la mayor cantidad de átomos posibles. En este caso, ha entrado por el carbono, ha entrado por los átomos de aquí, entra el grupo nitro, fíjense, pero está dando una vuelta completa. Fíjense, pasó de este carbono, pasó este carbono entró al grupo nitro, del grupo nitro salió este carbono aquí. O sea, fíjense, está dando una vuelta completa, ¿no? Y es lo que genera generalmente la resonancia. Bueno, en este caso, estas son estructuras resonantes, para que no quedamos con, no se nos confunda. El efecto mesomérico, básicamente, ¿no? Fíjense, la carga se está dislocando por la mayor cantidad de átomos posible, ¿ya? Ahora nosotros habíamos establecido como principio fundamental para que podamos ayudarnos y determinar cuándo finaliza la resonancia. ¿Cuándo finaliza la resonancia, chicos? Cuando la carga negativa vuelve a de donde ha partido. Exacto. Cuando la carga negativa retorna al átomo del cual partió, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Nicole Andrea Vega Calderón. Un punto, Nicole. Un punto. Nicole Andrea Vega Calderón, ¿por qué tienes punto? Se viene indicando, ¿no? Ya tienes punto. No les puedo regalar tampoco demasiado, ¿no? Pero está muy bien que participen. Quiere decir que están estudiando. Un punto ya, Nicole. Está bien, gracias. Fíjense muy bien. El par de electrones rápidamente se va a desplazar en este sentido. Y el par retorna al átomo de nitrógeno. ¿Ya? Lo siguiente que yo debo hacer básicamente se constituye en esto, fíjense. La carga negativa ha retornado al átomo de nitrógeno. En este punto yo ya digo, la resonancia finalizó. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que ha recorrido. Miren, la carga negativa ha recorrido, que aquí lo pongo con azul, la mayor cantidad de átomos posibles hasta retornar al átomo de nitrógeno. Ya, generalmente cuando hay un anillo aromático ocurre esto. Ahora, lo siguiente que debo hacer es contar el número de estructuras resonantes. Por ejemplo, ¿esta cuántas tiene? Eso vamos a definir eso. Eso es un número 1, número 2, número 3. ¿Cuál es lo siguiente? Número 4, ¿no, chicos? ¿Esto será que lo puedo contar como número 5 o no? ¿Qué dicen ustedes?
No. No. Esto no va a ser número 5. ¿Por qué no va a ser número 5? Presten atención todos. Ustedes se pueden dar cuenta que esta estructura es lo mismo que la estructura número 3. ¿Es lo mismo o no es lo mismo esta estructura de aquí, que la número 3? Sí, Fíjense, la carga se encuentra en el oxígeno, y la carga se encuentra en el nitrógeno. O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el 3 no lo puedo contar como, perdón, este de aquí no lo puedo contar como un 5. Entonces, esto sigue siendo la estructura número 3, ¿no? Sigue siendo la estructura número 3. Tienen que tener en cuenta esto. Sigue siendo la estructura número 3. ¿Por qué? Fíjense, porque es lo mismo que el 3. Fíjense, no cambió nada. Ya me voy a esto. Esto recién es la estructura número 5. ¿Por qué? Porque es diferente a los demás. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que esto es la estructura número 6? No. ¿Por qué, chicos? No, porque fíjense, la carga negativa se encuentra en el mismo átomo del cual partido es como que le contara 2 veces a esto, no va a dar. Es la carga negativa se encuentra en el nitrógeno, se encuentra en el nitrógeno al margen de la disposición de los enlaces adentro. La carga se encuentra en el mismo átomo de nitrógeno, por tanto, esto sigue siendo la estructura número 1, ¿ya? Como la carga negativa se encuentra en el mismo átomo del cual se encontraba al inicio, sigue siendo la estructura 1, ¿ya? Ahora, fíjense, vamos a analizar la molécula B, que es no. Yo les pongo a ustedes esa molécula aquí, presten atención todos, por favor. Se escribe así, ¿no? Porque algunos se van a estar confundiendo, pues, como estoy dibujando. Ustedes deberían acostumbrarse a dibujar así, ¿no? Yo lo estoy tranquilamente podríamos aprender así. Pero como están aprendiendo recién, mantener así. Ahí está conectado esto. Fíjense muy bien en este punto todos, ¿ya? Tienen una duda, pregúntenme, no hay problema. Yo tengo una carga negativa, ¿ya? Tengo una carga negativa. Esta carga negativa, ¿cómo influye? ¿Cómo influye en mi estructura? Fíjense muy bien. ¿Será que esta estructura tiene resonancia? ¿Cómo puedo analizar? ¿Por efecto mesomérico o efecto resonante? Perdón, efecto inductivo, ¿no? El efecto mesomérico básicamente es todo el procedimiento de la dislocación de las cargas, ¿no? Y el dislocar las cargas, cada una de las estructuras se denominan estructuras resonantes, ¿no? Fíjense muy, pero al margen de esto, fíjense muy bien la estructura número B, lo que nos interesa. En la estructura B, pueden observar muy bien que tengo la carga negativa, ¿ya? Tengo la carga negativa. Al tener la carga negativa, ¿qué es lo que pasa? Fíjense muy bien. ¿Será que esta estructura puede tener resonancia? No, no hay dobles enlaces en lo absoluto. Por tanto, la única manera de entender es la estabilización por efecto inductivo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí igual lo voy a dibujar completamente. CH3. Lo siguiente que debo hacer es analizar la siguiente molécula, ¿no? Fíjense muy bien en esta estructura. El par se desplaza aquí, y es algo conocido para nosotros, y el par se desplaza aquí, ¿no? Y fíjense en este punto. Fíjense en este punto, ¿no? Básicamente el par se va a venir aquí, y el par se viene ahí. O sea, es como que es lo mismo aquí, pero sin el grupo nitro, ¿no? Y en ese punto voy a tener aquí el oxígeno. Aquí el oxígeno, fíjense. Aquí y aquí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que puedo poner alguna estructura resonante más? No, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque en este carbono aquí, en los carbonos de la esquina, donde no hay dobles enlaces, ¿cuántos hidrógenos tienen? Tienen 2, ¿no? Se sobreentiende que hay 2 hidrógenos. ¿Por qué se sobreentiende que hay 2 hidrógenos, chicos? ¿Por qué creen que se sobreentiende que hay 2 hidrógenos? Para completar los 8 electrones, pues, ¿no? Si me ponen así, o sea, si no me ponen cargas, nada, se sobreentiende que aquí 2 hidrógenos para que esa estructura complete los 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Es de aquí, 2, 4, 6, 8. Cuando no me ponen nada, se sobreentiende que hay un átomo de hidrógeno. En este caso, en esta esquinita no me ponen nada, se sobreentiende que hay un átomo de hidrógeno, ¿ya? Por tanto, hay 2, 4, 6, 8. En este carbono, 2, 4, 6, 8, ¿no? Yo les pregunto, ¿será que es válido que yo haga esto? Para que se introduzca. ¿Será que es válido que haga eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que es válido? Muchos me dirán, no, sí, ¿será que eso es válido? ¿Es válido, chicos, o no? No. No, Auxi. En lo absoluto no es válido. ¿Por qué no es válido? Presten atención. Porque si yo hago eso, lo voy a dibujar de mejor manera. Bien, yo planteo esto aquí. El carbono va a mantenerse ahí. Fíjense, el carbono está ahí. Pero yo tengo 2 hidrógenos ahí.
y ese carbono va a violar la ley de octeto, ¿no? Escuchamos, lo he dibujado todo horrible, que desgracia. Fíjense muy bien, por favor, atentos en este punto. Voy a tener aquí el doble enlace, básicamente, y voy a tener átomo de carbono. Pero fíjense, este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Lo voy a poner por otro color. Ya, ese carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene Uno va a 10. tener 2. 10. Sí, fíjense, tiene 2 aquí, 4 aquí, 6 aquí, 8 en este enlace de aquí, y en el de abajo va a tener 10. Y eso va a ser una estructura no válida, porque no está violando la regla de octeto. Y aparte de verificar si la carga negativa aparece o no desaparece. ¿No? Pero con que ya no cumple la regla de octeto ya está mal todo, pues, ¿no? Por tanto, eso de aquí no es. Alguien me dirá, sí, y el par será que lo desplaza directo aquí. Tampoco, no puede. ¿Por qué? Fíjense ustedes mismos. Fíjense, aquí tengo el átomo de carbono, hidrógeno, hidrógeno. Imaginémonos que ustedes hagan eso, ¿ya? Vamos a suponer que ustedes han hecho eso. Ustedes han dicho, ya, la vida es un minuto, ya, ¿no? Cualquier cosa va. Fíjense, ¿será que es válido que hagan esto? Imposible tampoco, no, chicos, ¿por qué? Pueden observar que este carbono, ¿cuántos electrones tiene ese carbono y ese carbono aquí abajo? El de arriba tiene 10, 2, 4. Cada línea simboliza 2 electrones, es un enlace covalente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y los de arriba son los pi. Pero al margen de eso, fíjense, tiene 2, 4, 6, 8, 10. Este carbono, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Será que es eso? ¿Será que es válido, chicos? No, no es válido, está mal, pues, ¿no? No puede tener 10 electrones. ¿No? Por tanto, básicamente, estos desplazamientos no son válidos. Como veo que no puedo dejar más la carga, entonces finalizaría esta aquí mi estructura resonante. Hasta ahí no, ¿ya? Porque la carga no se puede desplazar más. ¿Por qué? Porque fíjense, solamente en este punto vienen los enlaces. Aquí no lo dibujé, ¿no? Para que puedan entender, ¿ya? Entonces voy a encontrar la estructura resonante. Esto es 1, eso es 2 y eso es 3. ¿Queda esto? ¿Alguna consulta a este punto, por favor? Buenos días, Auxi. Yo sí tengo una consulta. Respecto a la molécula 1, la estructura resonante número 4 que dibujó, ¿existe un doble enlace para cada nitrógeno? No se logra apreciar bien. ¿En qué punto? En la 4. La molécula 1, estructura resonante 4, ¿existe doble enlace para cada nitrógeno? Aquí, Conectando. Sí, existe un doble enlace. el doble enlace es con el carbono. Sí, ahora mi pregunta viene. Bueno, pensé que las estructuras resonantes tienen que cumplir, ¿no? Tanto la regla del octeto y que Cumple. sí, cumple. Mi pregunta viene, pensé que la estructura se debía mantener lo más próximo posible y solo era el movimiento de pares de electrones, porque en total esta molécula al final tiene, ¿cómo decirlo?, 4 dobles enlaces y en la inicial solo teníamos 3, ¿no? Entonces eso me está confundiendo un poquito. ¿Puede aparecer así dobles enlaces? Sí. Ya entendí su pregunta, la compañera. La compañera pregunta, básicamente, si en ese punto, por ejemplo, si aquí tienen 3 dobles enlaces, ella pregunta si los 3 dobles enlaces se deben mantener siempre. Es lo que pregunta la compañera, básicamente, ¿ya? Esa es su pregunta, ¿no? Si aquí tengo 3 dobles enlaces, Sí. ¿esos 3 dobles enlaces se deben mantener siempre? Es más o menos, eso es una duda, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto, todo, presten atención. A ver, cualquier pregunta es bien, chicos, la cosa que entiendan, ya, las cosas que entiendan, ¿no? Evidentemente esto lo vamos a volver a ver tal vez porque soy un poco retrasado en mis criaturas, pero igual estamos ahorita en esto, en la ausencia, así que cualquier pregunta es muy bienvenida, peor si no se han entendido. Fíjense muy bien. El objetivo principal de no generar por efecto mesomédico estructuras resonantes, básicamente es tratar de dislocar la carga por la cantidad de datos posibles. ¿Ya? Y en esa dislocación de la carga, ¿qué es lo que yo genero? Las estructuras resonantes tienen que ser una diferente de la otra. ¿Ya en qué sentido? En la posición de la carga de los átomos.
¿Por qué? Porque a mayor cantidad de estructuras resonantes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en mayor cantidad de estructuras resonantes? La molécula presenta más estabilidad. Estabilidad. Podemos ver muy bien que cuando yo les hablo, por ejemplo, de una estructura resonante, ¿no? Generalmente se les había establecido, ¿no? Que las estructuras resonantes se generan a partir de qué? A partir del desplazamiento de los electrones pi, a partir de aquí, de los enlaces sigma. Pero en el concepto que yo les he marcado a ustedes, no les he mencionado para nada que si parto con ustedes entre dobles, los tres dobles enlaces no se pueden mantener, no. Los enlaces se pueden mantener, o eso no es indispensable. Lo que yo debo hacer es desplazar los electrones, mantener la carga independientemente de cuántos dobles enlaces hay. Incluso puede crearme un doble enlace, pero con tal que la carga se mantenga, mi estructura no viole la regla del octeto, va a contar como estructura resonante. ¿Ya? Si ustedes, como en este caso, mira, 3 dobles enlaces, y aquí en estructura 4 aparecí, ¿cuántos dobles enlaces aparecí? 1, 2, 3, 4. Es válido porque primer punto, mi estructura no ha violado la regla de octeto, punto, la carga negativa se ha mantenido. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, esta carga negativa de aquí se ha mantenido. ¿Estamos de acuerdo? Si cumple todas esas condiciones, pueden aparecer 5 dobles enlaces, 6 dobles enlaces, la cantidad de dobles que ustedes deseen. ¿Ya? Puede aparecer. Eso no es problema uno. La cosa es la carga se disloque por la cantidad posible, se disloque estabilidad, independientemente de que generen dobles, triples enlaces. ¿Ya? Lo único que ustedes deben verificar que su estructura no viole la regla de octeto. Segundo punto, que su carga negativa se mantenga. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Auxi, gracias, quedó claro. Perfecto. Ahora, fíjense muy bien en este punto. Vamos a analizar cuál de estos cuatro es más estable. Entre el efecto, en este caso, ¿no? El efecto mesomérico y el efecto inductivo, ¿cuál genera más estabilidad? Debido a que el efecto mesomérico, debido al desplazamiento de los pares de electrones, me genera esas estructuras resonantes. Habíamos indicado que cuando se forman estructuras resonantes son generalmente más estables, ¿no? Es lo que hemos mencionado anteriormente. Ya a mayor cantidad de estructuras resonantes que se forman, ¿qué es lo que ocurre? La molécula presenta más estabilidad entre el efecto, en este caso, entre el efecto mesomérico y el efecto inductivo. El efecto mesomérico, ¿no? Genera siempre, tiende a ser más estable, no es indicado por la desplazamiento de los pares de electrones. Fíjense muy bien en este punto. La molécula A tiene, ¿cuántos tiene? Tiene 5 estructuras resonantes, tiene 5, hemos contado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ve? Tiene 5. El molécula D, ¿cuántas tiene? 3. 1, 2, 3. ¿No? Ya no podía desplazarse, ¿por qué? Porque aquí ya no había un doble enlace como aquí, ¿no? Ya no podían, no hay como pueda hacer el desplazamiento de esta carga, porque en ese sentido me quedaba esto, estaba mal. Si alguien quería hacerlo aquí, me quedaba esto, también estaba mal, así que ahí no se queda. 3, ¿quién es más estable? ¿La base conjugada de la molécula A o la base conjugada de la molécula D? La La A. La A. ¿Por qué? Porque tiene 5 estructuras resonantes. Tiene 5. Ya tiene 5, entonces es más estable. Una estructura que tiene 5, una molécula, en este caso la base conjugada que tiene 5 estructuras resonantes, es mucho más estable que una que tiene 3. ¿No? Entonces ya tengo cuál es el más estable, es el de aquí, el A. Lo voy a hacer en orden decreciente. ¿El A mayor a quién? Al D, perdón. Al D. Ahora, ¿por qué dejo el B y el C en mi análisis para lo último? Porque yo puedo observar que ambos no poseen dobles enlaces. Como no poseen dobles enlaces, es imposible que yo pueda conseguir de eso estructuras resonantes. No, peor que hay carga negativa más de paso. Entonces, mi análisis se debe enfocar básicamente al efecto inductivo, ¿no? Que hayamos indicado que el efecto inductivo es la denoción de la densidad electrónica a través de los enlaces sigma, ¿no? Generalmente se producía desde un centro menos electronegativo, uno más electronegativo, pero hay veces no ocurre al pie de la letra eso, porque cuando hay veces tengo grupos alquiles, ahí no se aplica al 100 ese concepto, es por eso que yo al menos yo no lo comparto. Pero aquí sí, tranquilamente, ¿no? Fíjense muy bien. Yo puedo observar aquí que tengo grupos metiles. Los grupos metiles se caracterizan por ser dadores o atractores de densidad electrónica. Dadores. Dos donadores de densidad electrónica, ¿no? En este caso, dadores o donadores de densidad electrónica.
Y generalmente yo puedo pensar que tengo una carga negativa. Y cuando yo una carga negativa, yo ya tengo, habíamos indicado, bueno, de por sí tenemos densidad electrónica, que nosotros necesitamos, tenemos carga negativa, que es grupos dobles o grupos abstractores. ¿Abstractores? Abstractor. Grupos necesitamos cargas negativas, necesitamos grupos abstractores. Los grupos abstractores son los grupos que estabilizan las cargas negativas. ¿Quiénes eran los grupos abstractores? Eran grupos de átomos electronegativos como los halógenos, incluso el mismo oxígeno podría ser un grupo abstractor, ¿no? Pero en este caso no hay. Entonces, miramos si este oxígeno puedo analizar para aquí con la carga. ¿Ya? Entonces yo observo, aquí tengo un metil que da densidad electrónica y aquí tengo otro metil que da densidad electrónica. No, fíjense, este metil está dando densidad electrónica y está inestabilizando la carga negativa. Este metil está dando densidad electrónica y está inestabilizando esta carga negativa. ¿Ya? Los grupos metiles estabilizan cargas positivas, pero las negativas las inestabiliza. ¿Por qué? Porque una densidad electrónica un átomo que ya tiene. ¿No? Lo están inestabilizando. En ese punto yo puedo analizar básicamente que estos átomos, estas dos moléculas están estabilizando. Ahora, ¿será que hay algo más que me ayude? Porque pero metilauxi, aquí tiene un metilauxi sin saber quién es el potasio o no. ¿Por qué? Porque ambos tienen metiles. Si hubiera otro metil aquí arriba, tal vez me ayuda a diferenciar, pero no, sí teniendo metiles. Observo, aquí es carbono con dos hidrógenos, carbono con dos hidrógenos. O sea, si se dan cuenta, hasta aquí no puedo analizar más. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Yo puedo observar que en este punto se acabó mi análisis. O sea, hay un grupo metil, o sea, ¿o qué creen más que puedo analizar? A ver, les pregunto a ustedes. El hidrógeno en la molécula C. Podemos observar que aquí, fíjense, aquí hay dos hidrógenos, fíjense, aquí. Bueno, alguien mira, ¿no? El hidrógeno en la molécula C. Bueno, en nuestro análisis habíamos mencionado, ¿no? Para el análisis que estamos manteniendo nosotros en esta materia, mucho de lo que pide el licenciado, el hidrógeno en este caso no, para nosotros no tiene relevancia, no va ni quita, ¿ya? Estamos de acuerdo, no va en densidad electrónica ni la va a abstraer, ¿ya? Entonces, cuando veo que mi estructura es igual, o sea, no puedo analizar ya por efecto inductivo, porque aquí ya no se puede analizar por efecto inductivo, tiene metil, o sea, no hay mucho análisis, ¿estamos de acuerdo? No hay mucho análisis por efecto inductivo, no hay análisis aquí ni arriba. Si podríamos ver tal vez la electronegatividad del oxígeno y del nitrógeno, ya que el nitrógeno es menos electronegativo, tal vez menos de inestabilidad que el oxígeno, que es más electronegativo, ¿no? Al recibir el grupo. O sea, el compañero ya la tiene. Cuando yo ya observe que no tengo mucha información a analizar por efecto inductivo porque tienen los mismos grupos, etcétera, ahí yo debo recurrir básicamente con mis conceptos de tabla periódica. Ya todos saben en su tabla periódica, vámonos a su tabla periódica. El compañero Víctor Reinaldo, ¿no? Víctor Reinaldo Hispano. Te daré un punto más, Víctor, pero no, ya tiene mucho. Gracias, Auxi. Un punto te voy a anotar un punto. Tienen muchos puntos, no, pero esa persona sería el tope. Ya, Víctor Reinaldo Hispano. Puntos se anotando ya. Ya, en este punto, fíjense, chicos, cuando yo debo recurrir a la periódica, fíjense muy bien la tabla periódica. ¿Cómo la acidez en la tabla periódica en este sentido, sí o no? Mientras más, pero primero debo buscar si se encuentra en el nivel de periodo, se encuentra en esta familia, mismo nivel de periodo. El mismo nivel de periodo se encuentra en dirección, ¿no? Aquí está el carbono, está el nitrógeno, está el oxígeno y está el flúor. ¿No? Por ejemplo, en esta familia se encuentra quiénes, por ejemplo, se encuentra, no sé, aquí el cloro, el bromo, el yodo, por ejemplo. Aquí abajito entraba el azufre, otros átomos más, ¿no? Pero cuando se encuentran hacia abajo, en ese sentido misma familia, se encuentran en este sentido de aquí, mismo nivel de periodo. En este caso, el nitrógeno y el carbono se encuentran en el mismo nivel de periodo. Cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Debo recurrir al concepto de electronegatividad. Ese punto que ocurre, chicos. ¿Quién es el electrón? ¿Oxígeno o nitrógeno? Es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Por tanto, como veo que tienen iguales estructuras, entonces debo indicar recursos análisis de la tabla periódica, ¿no? En ese sentido, está la acidez. Por tanto, el oxígeno es mucho más electronegativo que el nitrógeno. Debido a esa circunstancia, lo que nos puede soportar mejor la carga negativa es un átomo que puede soportar mejor la carga negativa que el nitrógeno. Por tanto, ¿quién es más estable? El oxígeno. ¿Ya? El oxígeno va a ser más ácido porque es un átomo más electronegativo que el nitrógeno, por tanto puede soportar mejor la carga negativa.
Pero este análisis lo hago cuando yo no puedo analizar por efecto inductivo nada. Entonces el B es mayor al C. Y por tanto, este es mi orden de acidez decreciente. ¿Está claro? Este es el orden de acidez. A mayor a D, el D mayor a B y el D mayor a C. ¿Por qué el A y el B mayor a C? Porque poseen estructuras resonantes, no es obvio, ¿ya? Ahora, si yo les preguntara el orden de basicidad, ¿ustedes qué me dirían, chicos? ¿Qué es lo contrario? Que el 3 sería el más básico, perdón, el A sería el más básico, Sería al el revés. C sería el más básico, el B el que le sigue, el D el otro y finalmente el A, el menos básico. Claro. ¿Quién habló? Nico, Andrea, Vega, Calderón. Otra vez con. De todas maneras, si me está quedando tu nombre, ¿no? Fíjense, el C mayor al B, el B mayor al C, pero mayor al D, y el D mayor al A. Esto sería la basicidad. Este es orden, por ejemplo, este orden que dibujo aquí, orden de acidez, es decreciente. A mayor al B, o sea, el orden decreciente. Este, por ejemplo, el orden que dibujaba es orden creciente. Tienen que tener en cuenta en creciente o decreciente. Este es orden creciente, por ejemplo. Esto es basicidad. Estoy indicando, ¿qué estoy indicando? Que la estructura C es más básica que la B, la B más básica que la D y la D más básica que la A. ¿No? Estoy indicando básicamente ese orden de basicidad. ¿Ya? Fíjense muy bien, por favor. Estructura C más básica que la B más básica que la D, la D más básica que la A. ¿Ya? Es obvio, ¿no? Por eso les he utilizado el ejemplo de ácido sulfúrico. Una molécula o bien es básica o bien es ácido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. ¿Será que puede ser una base fuerte a la vez? No. No, Es, no. es imposible, porque o bien es ácido o bien es base. El ácido sulfúrico, por ejemplo, como ácido, es fuerte, pero como base no sirve, pues es una base extremadamente débil. ¿No? Por ejemplo, el hidróxido de sodio es una base fuerte. ¿Pero será que es un ácido fuerte? No. El hidróxido de sodio es una base fuerte, como ácido es extremadamente débil. Lo mismo pasa en esta situación, fíjense. Como la estructura A es la más, en comillas, no que es la más ácida, como básica, va a ser la más débil de todas, ¿no? ¿Alguna consulta, por favor? Sí, disculpe, ¿la C no es más estable que la B? ¿Por qué? Por su electronegatividad del nitrógeno. Es menor que del oxígeno. No. Habíamos establecido ayer el orden de la tabla periódica que un átomo que posee una mayor electronegatividad soporta mejor la carga negativa. Bajo ese concepto, estamos manejando que cuando encuentre átomos en el mismo nivel operador, el orden de acidez va en el sentido. ¿Ya? ¿Cuál es el mismo nivel de la electronegatividad? ¿Por qué? Porque un átomo que tiene carga negativa soporta mejor una carga. Un átomo que tiene carga, un átomo electronegativo soporta mejor una carga negativa. Cuando se encuentra en el mismo, la familia les había indicado que mientras más grande el átomo, mientras mayor número atómico posea, va a soportar con una carga y aparecen en el mismo nivel periodo, pero en este caso pertenecen en la misma familia. Pero en este caso estos se encuentran en el mismo nivel periodo. Como se encuentran en el mismo nivel periodo, nitrógeno y oxígeno, fíjense, el oxígeno es más alternativo que el nitrógeno. Por eso es que soporta mejor la carga negativa y es más estable. Pero en ese sentido también se ha puesto, ¿no? Se puede resumir básicamente. Aquí lo he puesto la acidez, ¿no? Ya, para que no se confunda. En este sentido va la acidez desde abajo, ¿no? Se los había establecido de esa manera. Generalmente la basicidad va al todo contrario, ¿no? Al revés, sí. ¿Se ha puesto clara la duda? Está bien, ya entendí. Ya, por eso es que el oxígeno es más estabilidad, pues más ácido. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, cualquiera de esas formas resonantes es base conjugada del ácido, ¿no? Claro.
En sí, esto se representa mediante el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia es la base conjugada del ácido. En este caso, el híbrido de resonancia es una representación básicamente de todas las estructuras que yo dibujo. Aquí lo puedo dibujar ahorita. Aquí lo voy a dibujar. No lo he dibujado el híbrido de resonancia. Por ejemplo, ahí va. Ahí donde está, aquí es el nitrógeno, el grupo nitro. Por ejemplo, seguro el híbrido de resonancia. O sea, se lo pone básicamente por donde ha pasado la carga, ¿no? En este caso la carga ha pasado por el átomo. Yo lo estoy dibujando más. A ver, el día de mañana se explica el híbrido de resonancia, ya lo estoy dibujando más. A ver, la cosa es que me han entendido, por lo menos este punto. ¿Me han entendido, chicos, o no me han entendido? Gracias. A ver, consulta, por favor, ¿entienden alguno? Ya, perfecto. Entonces son las 8:00. Tienen hasta las 8:30. Antes, por favor, voy a comenzar a verificar los integrantes de cada grupo. ¿Ya? No se van a desconectar la llamada. Así que al momento de subir su tarea, auxiliar vivo y estar aquí por cualquier consulta. ¿Ya? ¿Quién hace su tarea? Si no, nos puede dar plazo para subir hasta el mediodía. Voy a estar aquí hasta las 8:30. Sí, ahorita vamos a subir la tarea que nos dio ayer. Sí, van a tener plazos a las 8:30. Una Ahí vez está. suban la tarea me van a avisar y vamos a ver si están los integrantes del grupo. Voy a estar aquí para cualquier consulta ya, chicos. Porque los ejercicios yo les he dado a usted todavía más sencillo, se podría decir. No les he dado ejercicios en otro mundo. Son facilitos. Por ejemplo, del fenol y la anilina, o sea, tienen que hacer lo mismo, pero tienen que comparar, ¿no? Tal vez quién pone más resonantes. Van a tener que observar, ¿no? Si puede realizar el efecto inductivo, ¿no? Eso también les ayuda. El efecto inductivo es un efecto de corto alcance, ya, chicos. En este caso, el grupo metil, mientras más nos encuentre, la respuesta va a llegar en menor proporción. Perdón, la densidad electrónica. Es un efecto de corto alcance. Me refiero, mientras más lejos se encuentre el grupo metil de la carga, básicamente la densidad electrónica, la estabilización, ¿no? Mediante la densidad electrónica, se da en menor proporción. Sí, una consulta. Sí, por favor, dime. El día de ayer estaba consultando en libros, he consultado en el libro del docente y en el WAIT acerca de basicidad relativa y no he encontrado algo referente a eso, más solo a la fuerza relativa. Y no sé si me puede aclarar si es lo mismo. Bueno, no creo que sea lo mismo, pero no sé si me puede aclarar a qué hace referencia o qué es lo que debo hacer en ese caso, porque tampoco investigué muy a fondo porque creí que teníamos hasta el domingo y solo consulté en esos dos libros. Te he escuchado un poquito entrecortado. No te voy a preguntar. Pero, a ver, chicos, en ese punto, cuando quieren no estudiar este punto, acceso a basicidad, el estudiar esto, por eso el estudiar esto, por ejemplo, acceso a basicidad, chicos, todos los conceptos que yo les doy, básicamente aplican una cierta familia de compuestos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a weight, les van a hablar de acidez relativa, no fuerza de las moléculas. Por ejemplo, esos tres conceptos son completamente diferentes, ¿ya? No van a encontrar algo referente a lo que nosotros hacemos en clase, no van a encontrar cosas iguales. O sea, ¿a qué me refiero? Esos conceptos básicamente, por ejemplo, los manejo con ustedes, son conceptos que, comillas, he empezado a extraer de ciertos libros. Ahora, en web, que quieres estudiar acidez y basicidad, mucho. Ya estoy diciendo, no hay mucho. El McMurray tampoco hay demasiado. Lo que te puedo recomendar para que no te apliques mucho, porque llegan hasta el punto de que comienzan a estudiar moléculas inorgánicas, o sea, por su cuenta, y se van con más, se confunden más. ¿Ya? Ahora,
A ver, lo que yo básicamente te puedo recomendar si quieres continuar estudiando, porque en sí no he entendido muy bien tu pregunta, te he cortado. Básicamente es repasar el libro licenciado y tratar de complementar con los conceptos y los videos que no conmigo. Y si estás en mis asignaturas, igual ahí voy a hablar un poquito más, voy a decir si vas a dar más ejercicios, porque eso continúa, ¿no? Pero así que te puedas decir, si era un libro y no vas a poder, ¿no? Por el tema de que incluso te van a fundir. ¿Ya? Por el tema de que, uno, los libros abarcan algo general, ya abarcan algo general. Y aquí me refiero en el sentido de que abarcan algo general, de que básicamente un libro lo que va a hacer va a agarrar y va a comenzar a darte de acidez en general o acidez de una gama de moléculas orgánicas en general. Y no todas las moléculas orgánicas obedecen a que yo lo estoy proporcionando. ¿Ya? Obedecen estos conceptos. Eso va limitado por la familia de alcoholes, aminas. Por ejemplo, si ya trabajamos con ésteres, con híbridos, ya voy a aplicar esos conceptos, pero voy a añadir conceptos. O trabajo con ácidos carboxílicos, etcétera. O sea, no te va a ayudar mucho. ¿Ya? Es por eso que yo, por ejemplo, todo lo que estoy haciendo es algo básico, es algo no básico, o sea, básico me refiero en el sentido de que es algo introductorio, así decirlo así, para que pongan a dar un análisis, pero un análisis general no estamos haciendo, un análisis general. Y ese análisis general no va acompañado de esto, no se me deja entender. Sí, pero mi pregunta en realidad era respecto a qué hace referencia a la basicidad relativa. No sé si eso es otra forma de llamarlo cuando se está hablando de la fuerza relativa de los ácidos o de las bases. Ya, tu pregunta básicamente es ¿quieres saber si fuerza relativa es lo mismo que? Basicidad relativa o acidez relativa, o sea, sí hace referencia a eso. Sí, generalmente, lo has tocar ese concepto, pero wait, sí, cuando te habla generalmente fuerza, en este caso se utiliza acidez relativa o fuerza relativa de los ácidos, ¿no? En este punto te va a hacer casi referencia a lo mismo, ¿ya? Porque cuando tú tocas el weight, por ejemplo, te habla también de la constante de equilibrio, del K, del KB, ¿ya? En ese punto, Sí. la fuerza relativa de un ácido, ¿no? Va a venir, en algún punto va a venir definido por el tema de la capacidad que tiene de disociarse frente a una base, o sea, la capacidad que tiene de perder protón, ¿ya? En función a eso va a estar relacionado a la fuerza relativa de un ácido o va a estar relacionado a la fuerza relativa de una base, ¿ya? Pero en este punto, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Mientras, en este caso, el ácido, ¿no? Mientras más fuerte sea, va a tener una capacidad de rápidamente, aquí lo vamos a explicar aquí. Por ejemplo, el ácido acético. La fuerza relativa de este ácido va a estar en proporción a la pérdida que tenga de su protón. En este caso, el protón va a ser este hidrógeno aquí, porque es el centro de acidez del ácido, por ejemplo, un ácido carboxílico. Ya la fuerza del ácido, básicamente, en este caso, la fuerza relativa de este ácido va a estar en proporción al desprendimiento que tenga este enlace sigma aquí. ¿Ya? Mientras más sencillo, entre comillas, mientras más sencillo sea perder este protón, la fuerza relativa de este ácido va a aumentar. ¿Ya? En cambio, una base, por ejemplo, utilizando el mismo concepto, a ver, para la fuerza relativa, en el caso de un ácido o una base, no, porque la fuerza relativa básicamente lo utilizan en forma de desprendimiento del enlace sigma. ¿Ya? Por ejemplo, mientras el enlace sigma, ¿no? Mientras más fuerte sea, va a ser más, su fuerza relativa de esta molécula va a aumentar. ¿Ya? Más o menos va a referir en ese sentido. Ahora, el tema de la acidez o basicidad de una molécula, o la basicidad relativa, viene acompañado, ¿no? de la constante de equilibrio del K, viene acompañado de la constante de equilibrio del KB, ¿no? Del pH o del pH. ¿No? Generalmente cuando hablas de basicidad relativa a esas dos moléculas, trata de asociar los conceptos de KB,
del Ka o del pH o del pOH, pero cuando hablas de la fuerza relativa, tienes que analizar generalmente el centro de basicidad o el centro de acidez, en este caso el centro de basicidad, ¿no? Por un ejemplo básico, el centro del ácido carboxílico viene relacionado por este protón. Entonces ahí hablas del concepto de fuerza relativa. Mientras más fuerte sea la molécula va a ser más básica. Mientras más débil sea el enlace sigma que proporciona entre oxígeno y hidrógeno, la acidez, en este caso la fuerza ácida, ¿no? De esto va a ser mayor. Mientras más débil sea el enlace sigma. ¿Por qué? Porque al ser abstraído el protón, el enlace sigma es débil. Más o menos en ese sentido va el concepto de fuerza relativa y acidez relativa. O acidez o basicidad relativa. Está bien, gracias, Auxi. Auxi, tengo una duda acerca del inciso A en su resonancia, el número 5. ¿Qué cosas eran? ¿Cómo? ¿Sabes el nombre de las moléculas? Porque no me acuerdo. Sí, el inciso A, lo primero que hizo. No me acuerdo qué era. ¿No era? Creo que le decía fenol, ¿no? Sí, en su resonancia, ¿por qué era igual? O sea, cuando usted dijo que terminaba la resonancia cuando la carga negativa volvía al mismo átomo, pero no lo contamos como resonancia. Sí, es igual. Si la carga negativa se encuentra en el mismo átomo de la partida, la molécula es la misma. ¿Por qué? Los electrones están en constante movimiento, ¿no? Imagínate que la carga negativa se encuentra ahí. Después de varias estructuras resonantes, tú has retado a esto. Pero mira, los pares se han movido, o sea, se han dislocado. Y te digo, la carga negativa es la misma, que en este caso esta estructura es la misma, pero sí, ¿por qué? Pero mira los pares de adentro. O sea, ha habido un desplazamiento, muchos, ¿no? Sí, pero este par de electrones siempre está en constante movimiento, ¿no? El par de electrones siempre está no está así siempre, pero el par de electrones, como el par de electrones siempre está en constante movimiento, es como que yo te haga una representación de esta manera. Generalmente el fenómeno se describe así, ¿no? Un ejemplo, pero con la cara, si quieres, ¿ya? Pero el par de electrones está en constante. Como el par de electrones siempre se está moviendo, te lo voy a representar incluso de esta manera. Ambos se lo puedo representar de esta manera. ¿No? ¿Por qué se utiliza esta representación? Porque el par de electrones siempre está en constante movimiento. Ahora, si yo hago la representación real de la molécula, donde el par de electrones siempre se está moviendo, ¿yo qué puedo observar? Te vas a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Porque yo puedo indicar que este par siempre va a estar en constante movimiento. Es por eso que ustedes les había mencionado que en los libros, ustedes ven, así lo ven al benceno, ven como un redondito adentro, ¿sí o no? Sí. Eso es debido a que los pares de electrones están en constante movimiento debido al efecto mesomérico. Si yo lo puedo dibujar así, y también puedo dibujar así el segundo, y va a ser que es lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Básicamente es por eso, ¿no? Está bien. Gracias, Auxi. Auxi, una pregunta. ¿Dónde la tenemos que subir la tarea? Ahorita voy a crear una reunión. Una vez que esté, voy a decirle. No se pueden retirar, ¿no? Te voy a subir y básicamente voy a nombrar a los integrantes. Estoy creando yo una tarea. Auxi, respecto a eso, si un integrante no se encuentra en la llamada, ¿esa persona va a recibir la nota o ya no podemos presentar como grupo? No, pues chicos, o sea, la finalidad de que ustedes entren a clases, el premio de que ustedes tengan la tarea es de que ustedes estén en clases, pues, ¿no? Porque muchos, mira, por ejemplo, aquí tu compañera, digamos, no sé, algunos tienen dudas, preguntan, se han dado tiempo, y ese es el premio asistir a clases, o sea, los puntos extras. Ahora, si no están, o sea, no se le puede premiar al que no está en clase, ¿no? ¿Se entiende eso o no? Sí, entonces las otras personas sí podemos presentar y vamos a tener nuestro puntaje, ¿verdad? Sí, pero van a explicarme
por qué más adelante, ¿no? Sí, gracias. Ahorita estoy creando ya el formulario para la tarea. De todas maneras, vamos a aclarar algunos conceptos más. Estoy como ya son nuestras últimas clases, bueno, no es conmigo, algunos con algunas dudas que tengan, ¿no? Pero estoy pensando pulir un poquito más el momento bipolar. Esto de las ideas y vacidades que tienen algunas dudas ustedes. No vamos a hablar un poquito más de eso. Para que no se confunda, vamos a tocar algunos otros puntos más de ideas y vacidades. Mañana vamos a explicar un poquito más acerca de la, ¿no? Vamos a un poquito, vamos a ver cómo viene acompañado, ¿no? El KB, en caso que me den el PKB, en caso cómo podría ser análisis. Pero bien, el punto de con la compañera entre fuerza relativa y así es la relativa. Generalmente nosotros no en orgánica, chicos, tratamos, ¿no?, de estudiar básicamente los enlaces sigma, etcétera, pero cuando ustedes leen algunos libros, utilizan el tema de la concentración de hidrógenos, etcétera, pero eso nosotros ya sabemos, ¿no? Ya saben ya saben bastante, ¿no? Ese punto, porque sabemos que tenemos conceptos de química general, química, equilibrios en disolución, etcétera, ¿no? Pero lo que ustedes básicamente deberían abocarse, ¿no?, a estudiar es la fuerza, en este caso, no tanto el tema la fuerza relativa, ¿no?, de los ácidos y las bases. A ver, ¿dónde estamos? Tarea número 3, ¿no? Tarea 3, no sé cuántas tareas les voy a dar a lo largo del semestre, pero ya, tarea 3. Nombre completo. Nombre completo de los integrantes. Esto.
Cualquier duda que tengan me preguntan ya, chicos, no hay problema alguno. Sí, tengo una pregunta. Sí, dime, por favor. Cuando una molécula tiene dos enlaces metil, o sea, quiero saber su acidez. Mi problema es que los dos son oxígeno y mediante la electronegatividad no puedo saber, o bueno, se me complica porque los dos son oxígeno y en una molécula tengo dos enlaces de metil y en la otra solo uno. Tienes que analizar por efecto inductivo. Tiene dos metiles. Y los metiles que hacen dan densidad electrónica. ¿No? En uno tienes un solo metil, uno que te da densidad electrónica y en otro tienes dos. Ahí está la clave de tu ejercicio. Si uno te causa inestabilidad, dos va a ser peor, ¿no? Ya, muchas gracias, Maxi. La tarea ya está en el Classroom, chicos. Si ustedes han terminado, lo han subido, me dicen para verificar ya. O sea, si estamos en grupo, solo uno de ellos va a enviar. Claro, va a enviar uno de ellos, pero ahí está en el formulario está para que coloquen el nombre de los tres integrantes. Sí, una consulta. Cuando me pide la acidez relativa, tengo que hacer igual el análisis que hicimos, ¿no? En clase. En este caso yo no les he pedido acidez relativa de ni uno, porque uno no les ha dado ni la concentración de hidrógeno, no les ha dado ni el pKa, nada. En este caso les estaría pidiendo, bueno, les podría pedir, no, tampoco no les he pedido ni la fuerza relativa, ningún otro concepto. Solamente les he pedido definir cuál es de todos es en este caso ha sido en orden creciente o decreciente les he dado. No les he hecho definir la acidez relativa. Sí, nos dio algunos ejercicios de la práctica donde pide predecir la basicidad o la acidez relativa de ciertos compuestos. Por eso era mi pregunta, porque no sabía cómo hacer eso y ahorita estoy haciendo lo que entiendo, no sé si estará correcto.